Señor Valdez, tiene la presión arterial peligrosamente alta y presenta síntomas neurológicos preocupantes. Debe ir al hospital ahora mismo, dijo la conserje con una firmeza que hizo que el multimillonario director ejecutivo dejara de gritar por teléfono. Miguel Valdez, de 50 años, propietario de un imperio farmacéutico valorado en $2.000 millones, miró a aquella mujer negra de 44 años como si ella acabara de hablar en chino. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de dónde estás asistiendo a este vídeo. Ana Morales estaba allí uniformada, sosteniendo productos de limpieza con la audacia de darle consejos médicos a él. Perdón, Miguel se rió con sarcasmo bajando el celular. Ahora me estás dando consejos médicos. ¿Cuál es tu formación? Limpieza avanzada. El sarcasmo cortó el aire de la lujosa oficina en el 30º piso de la Torre Valdez Pharma Global. Ana había acabado de presenciar a Miguel tambaleándose con temblores en las manos y confusión mental durante una reunión por videoconferencia. Síntomas que ella reconoció de inmediato, pero que todos los ejecutivos presentes ignoraron por completo. «Señor, yo no soy solo», comenzó Ana, pero fue interrumpida. «No eres más que una empleada de limpieza», gruñó Miguel con el rostro rojo de irritación. «Vuelve a tus productos químicos y déjame dirigir mi empresa en paz y la próxima vez limpia en silencio». Lo que Miguel no sabía era que Ana Morales había sido enfermera titulada durante 15 años antes de perderlo todo en un escándalo fabricado. Un caso de discriminación racial tan brutal que la obligó a aceptar trabajos de limpieza para sobrevivir. Pero su mente médica nunca dejó de funcionar. Ella había notado las señales durante semanas. La coordinación disminuida, el habla ocasionalmente arrastrada, los episodios de desorientación que Miguel disimulaba como estrés por el trabajo. Todos los síntomas apuntaban a una afección neurológica grave que si no se trataba podía ser mortal. «Lo entiendo perfectamente, señor Valdez», respondió Ana con una calma inquietante. «Seguiré haciendo mi trabajo». Pero mientras Miguel volvía a sus llamadas millonarias, Ana hizo algo que él nunca esperaría. Ella comenzó discretamente a documentar todo, cada síntoma, cada episodio, cada momento en que la arrogancia de él superaba su instinto de supervivencia. Miguel Valdez creía que tenía control total sobre su empresa y sobre las personas inferiores que lo rodeaban. Lo que no imaginaba era que la mujer que limpiaba su oficina guardaba un secreto que podría salvarle la vida si dejara de ser tan arrogante como para escuchar. Mientras Ana organizaba silenciosamente su equipo de limpieza, sus ojos entrenados seguían observando. Ella sabía exactamente lo que le estaba pasando a Miguel Valdez. Lo que es más importante, sabía exactamente qué hacer al respecto. Si alguna vez te han subestimado por tu color o tu posición social, entonces sabes que a veces la mejor venganza es simplemente tener razón cuando todos los demás se equivocan. Suscríbete al canal para descubrir cómo una insignificante limpiadora se convertiría en la única persona capaz de salvar la vida de quien la despreciaba. 3 días después, Miguel Valdez estaba peor, pero su arrogancia se había triplicado. Durante una reunión del Consejo Ejecutivo, Ana fue testigo de cómo confundía los nombres de sus propios directores y repetía la misma pregunta 3 veces en 10 minutos. Cuando ella se acercó discretamente para limpiar la mesa de reuniones, escuchó fragmentos de la conversación que la alarmaron. «Miguel, ¿estás bien? Pareces confuso hoy», murmuró Carlos Rivera, el director financiero, con genuina preocupación. «¿Confuso?», estalló Miguel golpeando la mesa con el puño. «Estoy perfectamente bien. Quizás son ustedes los que no siguen mi razonamiento. Siempre he estado 3 pasos por delante de todos». Ana vio el sutil temblor de su mano izquierda, la forma en que parpadeaba repetidamente como si intentara enfocar la vista. Síntomas neurológicos progresivos que ella había visto muchas veces antes cuando aún trabajaba en el departamento de neurología del Hospital Central antes de que su carrera profesional fuera destruida. El escándalo había comenzado 5 años atrás cuando Ana, entonces enfermera jefe del turno de noche, cuestionó públicamente las recetas excesivas de opiáceos del doctor Eduardo Herrera. Ella había documentado que los pacientes negros recibían sistemáticamente dosis más bajas de analgésicos que los pacientes blancos con afecciones idénticas, mientras que eran etiquetados más rápidamente como buscadores de drogas. ¿Está acusando de racismo a un médico respetado?, le había preguntado la directora del hospital, la doctora Carmen Silva, durante la reunión disciplinaria. Basándose en qué pruebas científicas, basándome en 15 años de experiencia y 200 páginas de documentación detallada, había respondido Ana, colocando su meticulosa investigación sobre la mesa. Pero la investigación interna fue una farsa. El doctor,
Herrera era amigo personal del director general y generoso donante del hospital. En lugar de analizar sus pruebas, crearon una narrativa alternativa que Ana era emocionalmente inestable y proyectaba cuestiones personales de raza en la práctica médica. El golpe final llegó cuando descubrieron que ella supuestamente había violado los protocolos de medicación, acusaciones inventadas que nunca pudieron probar, pero que fueron suficientes para destruir su carrera. En 6 meses, perdió su licencia, su reputación y cualquier esperanza de volver a trabajar en el campo de la medicina. La gente como tú siempre cree que el mundo te debe algo, le había dicho el doctor Herrera el último día con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Quizás es hora de aceptar que algunos lugares simplemente no están hechos para ti. Ahora, 5 años después, limpiando la oficina del hombre más poderoso de la industria farmacéutica, Ana sentía una amarga ironía. Miguel Valdez era el dueño de la empresa que fabricaba exactamente los opiáceos que el doctor Herrera recetaba selectivamente. «Todavía estás aquí». La voz cortante de Miguel la trajo de vuelta al presente. La reunión había terminado y él la miraba con irritación. «¿Cuánto tiempo se tarda en limpiar un escritorio?» «Lo siento, señor Valdez. Solo estaba siendo minuciosa». «¿Minuciosa?» Él se rió con desdén. «Eres una limpiadora, no una cirujana. La velocidad importa más que la perfección en tu trabajo». Ana asintió en silencio, pero sus ojos entrenados continuaron registrando detalles. La pupila derecha de Miguel estaba ligeramente más dilatada que la izquierda. Sus respuestas verbales tenían un sutil retraso. La coordinación motora fina estaba claramente comprometida. Signos clásicos de aumento de la presión intracraneal. «Y otra cosa», continuó Miguel ajustándose la corbata con movimientos menos precisos de lo habitual. «La próxima vez que se te ocurra la brillante idea de darme consejos médicos, recuerda que pago a algunos de los mejores médicos del país. No necesito la opinión de alguien que se gana la vida limpiando baños». La crueldad de esas palabras la hirió profundamente, pero Ana mantuvo una expresión neutra. Ella había aprendido a absorber las humillaciones sin reaccionar, una habilidad desarrollada durante años de discriminación sistemática. «Lo entiendo perfectamente, señor», respondió ella, comenzando a guardar sus materiales de limpieza. Pero al salir de la oficina, Ana tomó una decisión. Esa noche en su pequeño apartamento abrió su ordenador portátil y comenzó a escribir. No era un informe médico formal, ya no tenía credenciales para ello. En su lugar comenzó algo diferente, una carta anónima detallada para la esposa de Miguel, Elena Valdez. Ana había investigado exhaustivamente a la familia Valdez. Elena era licenciada en enfermería, aunque llevaba años sin ejercer. Ella entendería los términos médicos y reconocería la gravedad de los síntomas descritos. Cada palabra fue elegida cuidadosamente, cada síntoma documentado con precisión temporal, cada observación respaldada por pruebas conductuales específicas. Terminó la carta a las 3 de la madrugada, la releyó 5 veces y la metió en un sobre sin identificar. Miguel Valdez creía que había silenciado a otra persona inferior. Lo que no sabía era que acababa de despertar algo mucho más peligroso que la ira, una enfermera entrenada con la misión de salvar vidas, incluso cuando esas vidas pertenecían a personas que la despreciaban. Mientras Ana sellaba el sobre, una fría certeza se apoderó de su pecho. Ella no permitiría que la arrogancia de Miguel lo matara, no porque mereciera vivir, sino porque ella había jurado salvar vidas. Y algunos juramentos trascienden el trato que recibimos de las personas a quienes salvamos. Lo que ese director ejecutivo multimillonario no podía ver era que cada insulto solo fortalecía la determinación de una mujer que ya lo había perdido todo una vez y había descubierto que aún tenía mucho que ofrecer al mundo, si alguien era lo suficientemente humilde como para escucharla. La carta llegó a manos de Elena Valdez, un martes silencioso, entregada discretamente por un mensajero anónimo. Elena, licenciada en enfermería por la Universidad Johns Hopkins, reconoció inmediatamente la precisión clínica del lenguaje y la seriedad de las observaciones descritas, síntomas neurológicos progresivos, coordinación motora comprometida, episodios de confusión temporal. Murmuró ella leyendo por tercera vez. Cada palabra se hacía eco de las preocupaciones que ella misma había intentado expresar a su marido en las últimas semanas solo para ser descartada con el mismo desdén que reservaba para las personas inferiores. Elena sabía que Miguel estaba diferente. Los arrebatos de ira se habían vuelto más frecuentes e irracionales. Él olvidaba compromisos importantes, repetía las mismas historias en escenas sociales y su caligrafía, antes impecable, ahora temblaba como la de un hombre mucho mayor. ¿Quién podría haber escrito esto?, se preguntó analizando cada detalle médico meticulosamente documentado. Alguien con formación profesional,
Sin duda, alguien que observaba a Miguel de cerca con regularidad. Mientras tanto, en la 30ª planta de Valdez Pharma Global, Ana ejecutaba su plan con la precisión de una enfermera experimentada. Durante sus rondas de limpieza había comenzado discretamente a documentarlo todo. Horarios de los episodios, intensidad de los temblores, patrones de confusión mental. Tenía una aliada inesperada, la doctora Rosa Martínez, una neuróloga jubilada que trabajaba a tiempo parcial como consultora de seguros médicos en el edificio de al lado. Ana la había conocido en el aparcamiento cuando Rosa comentó que reconocía técnicas de enfermería en la forma en que Ana ayudaba a una anciana que había tropezado. «Usted fue enfermera», había observado la doctora Martínez, no como una pregunta, sino como un hecho. Durante 15 años había admitido Ana, esperando el juicio habitual. En cambio, Rosa le tendió la mano. «Neurologista durante 30 y sigo reconociendo la competencia cuando la veo». Esa conversación casual en el estacionamiento se convirtió en una asociación improbable. La doctora Martínez, una mujer negra de 62 años que había enfrentado sus propias batallas contra los prejuicios en la medicina, entendió inmediatamente la situación cuando Ana le describió los síntomas de Miguel. Tumor cerebral, aneurisma o algo progresivo como la esclerosis múltiple, había diagnosticado la doctora Martínez durante una conversación en la cafetería de la esquina. Cualquiera de ellos puede ser mortal si no se trata. ¿Lo has documentado todo correctamente? Ana le mostró su cuaderno manuscrito donde registraba meticulosamente cada observación. Rosa asintió con aprobación profesional. Este hombre debería estar en exámenes neurológicos desde hace semanas. Su arrogancia lo va a matar. El plan de ambas era sencillo. Proporcionar pruebas suficientes para que Elena Valdez exigiera una evaluación neurológica completa. Pero Miguel lo estaba complicando todo con su sistemática negativa a reconocer que tenía ningún problema. «El doctor González me ha dicho que quizá esté trabajando demasiado», había comentado Miguel a Elena durante la cena sin darse cuenta de que se había referido al dermatólogo como si fuera su cardiólogo. «Pero no confío en los médicos jóvenes. Prefieren diagnosticar problemas que no existen». Elena había intercambiado una mirada preocupada con su hija Sofía, que estaba de visita para cenar. Sofía, estudiante de medicina en su último año, también había notado los cambios en su padre. «Papá, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste un chequeo completo?», le había preguntado Sofía con delicadeza. «Los chequeos son para gente enferma», había respondido Miguel con creciente irritación. «He construido un imperio farmacéutico. Creo que sé cuándo algo va mal en mi propio cuerpo». Fue esa misma semana cuando ocurrió el episodio más alarmante. Ana estaba organizando la sala de reuniones cuando Miguel entró visiblemente confuso. «¿Dónde está todo el mundo?», preguntó mirando alrededor de la sala vacía. «La reunión se ha cancelado, señor Valdez». «Usted mismo la canceló ayer», respondió Ana amablemente. Miguel la miró con expresión vacía, como si no la reconociera, a pesar de que ella había limpiado su oficina todos los días durante 2 años. «¿Quién eres?», preguntó él con una mezcla de confusión e irritación. «Soy Ana, del equipo de limpieza». Ana repitió él varias veces como si intentara acceder a un recuerdo perdido. «Tú has dicho algo sobre médicos antes por un momento aterrador». Ana vio en las pupilas dilatadas de Miguel la misma mirada perdida que había visto en pacientes neurológicos durante sus años en el hospital. La persona detrás de esos ojos se estaba desconectando gradualmente de la realidad. «Señor Valdez, ¿se encuentra bien?», preguntó ella, olvidando momentáneamente su posición. La pregunta pareció reconectarlo bruscamente. «Estoy muy bien», gruñó él, volviendo su personalidad hostil habitual. «Y tú no tienes permiso para hacer preguntas personales. Vuelve a tu trabajo». Pero Ana había visto suficiente. Esa tarde ella llamó al doctor Martínez. «El tiempo se está agotando», dijo ella. «Hoy no me ha reconocido durante unos minutos. No es solo arrogancia, es un deterioro neurológico activo». «Entonces, tenemos que acelerar el plan», respondió Rosa. «Llamaré a Elena Valdez directamente. Como médica, puedo usar la preocupación profesional como excusa». Esa noche, mientras Miguel dormía profundamente, otro síntoma preocupante que Elena había notado, ella recibió una llamada del doctor Martínez. «Señora Valdez, soy la doctora Rosa Martínez, neuróloga. He recibido información preocupante sobre los síntomas que presenta su marido y creo que necesita una evaluación neurológica inmediata». Elena sujetó el teléfono con manos temblorosas. «Doctora, he intentado convencerlo de que busque ayuda, pero él se niega a escuchar». «Lo entiendo perfectamente.
Por desgracia, es habitual que los pacientes con afecciones neurológicas pierdan la capacidad de reconocer sus propios síntomas. Se llama nosognosia, una consecuencia de la propia enfermedad. La conversación duró 40 minutos. Cuando colgó, Elena tenía un plan. Al día siguiente, ella haría algo que nunca había hecho en 25 años de matrimonio. Confrontaría a Miguel públicamente delante de personas cuya opinión él valoraba. Ella había invitado al consejo directivo a una reunión familiar informal para discutir la sucesión de la empresa, pero en realidad sería una intervención médica encubierta. Ana, que limpiaba discretamente el pasillo adyacente a la sala de reuniones, escuchó a Elena explicar la situación a Sofía y a los directores. Mi marido está enfermo y su negativa a aceptar tratamiento está poniendo en peligro no solo su vida, sino también el futuro de la empresa. Lo que ninguno de ellos sabía era que en las próximas 24 horas la vida de Miguel Valde dependería completamente del valor de una limpiadora a la que la había tratado como si fuera invisible. Una mujer que, a pesar de todo el desprecio recibido, estaba a punto de hacer algo que definiría no solo su carácter, sino que posiblemente salvaría la vida del hombre que más la había humillado. A veces, la mayor venganza no es destruir a alguien, sino salvarlo a pesar de que no lo merece, demostrando que tu humanidad es infinitamente superior a la crueldad que ha recibido. Pero, ¿permitiría el orgullo de Miguel aceptar la ayuda de alguien a quien siempre había considerado inferior? ¿Y qué sucede cuando salvar una vida significa enfrentarse a todo un sistema que prefiere ignorar la sabiduría de aquellos a quienes considera sin valor? La intervención familiar tuvo lugar un jueves tormentoso, justo cuando Miguel se encontraba más vulnerable. Elena lo había orquestado todo con la precisión de una enfermera experimentada. Invitó a los 5 directores principales de Valde Pharma Global a una reunión estratégica sobre la sucesión en la mansión familiar. Miguel bajó las escaleras tambaleándose ligeramente, tratando de disimular su coordinación comprometida con movimientos deliberadamente lentos. Su lado izquierdo estaba visiblemente más débil y en ocasiones arrastraba las palabras. «No entiendo por qué tenemos que discutir la sucesión», le susurró a Elena mientras se ajustaba la corbata con dedos temblorosos. «Soy perfectamente capaz de dirigir mi propia empresa». «Claro que sí», querido, respondió Elena, observando cómo había intentado ponerse la corbata 3 veces antes de conseguir un nudo aceptable. «Es solo por precaución». En la sala de reuniones, los directores notaron inmediatamente los cambios en Miguel. Carlos Rivera, el director financiero, intercambió miradas preocupadas con Isabel López, jefa de operaciones, cuando Miguel se refirió al director de marketing como ese tipo del departamento de ventas. «Miguel», intervino el doctor Martínez, a quien Elena había invitado como consultor médico para ejecutivos. «He observado algunos síntomas preocupantes durante nuestras reuniones anteriores. Temblores, confusión temporal, coordinación comprometida». «No me pasa nada», estalló Miguel golpeando la mesa con el puño con tanta fuerza que tiró su taza de café. «Estoy cansado de que personas sin cualificación intenten diagnosticarme». Fue exactamente en ese momento cuando sucedió. Miguel intentó levantarse para demostrar su perfecta salud, pero sus piernas fallaron por completo. Él se derrumbó en la silla. El lado izquierdo de su cara comenzó a contraerse involuntariamente. Sus ojos perdieron el foco mientras luchaba por formar palabras. Yo no donde balbuceó con la mano derecha temblando violentamente mientras intentaba alcanzar el vaso de agua. Elena llamó inmediatamente al 911, pero fue el doctor Martínez quien tomó el control de la situación. «Síntomas neurológicos agudos, posible accidente cerebrovascular o crisis epiléptica secundaria. Necesitamos transporte inmediato al hospital». Mientras esperaban la ambulancia, ocurrió algo inesperado. Elena recibió una llamada de alguien que no esperaba. «Ana Morales». «Señora Valdez, soy Ana, del equipo de limpieza de la oficina de su marido. La llamo». «¿Por qué?» «Porque necesito que sepa que he documentado todos sus síntomas durante las últimas semanas». Elena casi deja caer el teléfono. «Usted es enfermera». «Lo era, antes de que me obligaran a limpiar oficinas por gente que me trata como si fuera invisible». La amargura en la voz de Ana era palpable. Pero había algo más. Absoluta competencia médica. Su marido tiene signos clásicos de tumor cerebral o aneurisma. Los síntomas progresivos, el deterioro cognitivo, los temblores unilaterales. Todo está documentado en mi informe. ¿Qué informe? El que envié a todos los directores de su empresa hace 3 días, el mismo que ellos ignoraron porque venía de una simple limpiadora. Elena sintió que se le helaba la sangre. Se lo envió a los directores,
47 páginas de observaciones médicas detalladas con marcas de tiempo precisas y análisis sintomatológico, incluso el pronóstico de deterioro si no se trataba. Carlos Rivera dijo que era paranoia de empleada e Isabel López sugirió que me despidieran por comportamiento inapropiado. La revelación golpeó a Elena como un puñetazo en el estómago. Mientras Miguel era trasladado a la ambulancia, ella se dio cuenta de la ironía de la situación. La mujer a la que su marido había tratado con más desprecio era la única persona que había intentado salvarle la vida. En el hospital, el diagnóstico del doctor Fernández confirmó cada palabra de Ana: aneurisma cerebral con fuga lenta, causando síntomas neurológicos progresivos. Si no hubiera sido por la intervención de hoy, él habría sufrido una ruptura completa en unos días. La muerte era casi segura. Cuando Miguel recuperó la conciencia tras la cirugía de urgencia, sus primeras palabras fueron un susurro ronco. ¿Dónde está? ¿Dónde está la limpiadora? Elena le cogió la mano aún débil por los sedantes. Ana está en el pasillo. Cariño, lleva 6 horas esperando. Ella intentó avisarme. Lo intentó varias veces y tú la trataste como basura. Miguel cerró los ojos y las lágrimas le resbalaron por las mejillas pálidas. Necesito hablar con ella. Cuando Ana entró en la habitación, Miguel apenas podía sostenerle la mirada. La mujer a la que había humillado públicamente estaba allí, todavía con el uniforme en limpieza, pero con una dignidad que hacía que su anterior arrogancia pareciera patética y pequeña. «Me has salvado la vida», susurró él. «Llevaba semanas intentándolo. Tú preferiste humillarme». «Lo sé». Se le quebró la voz. «Sé que no merezco tu perdón, pero tienes razón. No lo mereces». Ana acercó una silla y se sentó manteniendo una distancia respetuosa. «Pero no te salvé la vida por ti. Lo hice porque juré proteger vidas. Y algunos juramentos son más importantes que el trato que recibimos de las personas a las que salvamos». La humillación de Miguel no había hecho más que empezar. En los días siguientes, la historia se filtró por completo. El director ejecutivo multimillonario, que casi muere porque era demasiado arrogante para escuchar a una enfermera de limpieza que había identificado correctamente sus síntomas semanas antes. Isabel López y Carlos Rivera intentaron silenciar el escándalo, pero Elena había guardado copias de todas las comunicaciones en las que ellos ignoraban y ridiculizaban las preocupaciones médicas de Ana. Las grabaciones de las reuniones en las que sugirieron despedirla por comportamiento inapropiado se hicieron virales en las redes sociales. Los medios de comunicación convirtieron el caso en un símbolo nacional de la discriminación en el ámbito empresarial. Mulatera negra Salva A.E.O., que la despreciaba, fue titular principal durante semanas. El Consejo de Administración de Valdez Pharma Global convocó una reunión de emergencia. La empresa perdió 300 millones en valor de mercado en 3 días y Miguel se vio obligado a apartarse temporalmente de la presidencia para recuperarse y reflexionar sobre las políticas de recursos humanos. Pero la mayor humillación llegó cuando Miguel se enteró de que Ana había rechazado todas las ofertas de indemnización y entrevistas pagadas. «No necesito el dinero manchado de sangre de nadie», dijo ella a los periodistas. «Necesito que esto sirva de ejemplo. La competencia y la dignidad no dependen de los títulos ni del color de la piel». Mientras Miguel se recuperaba de la cirugía, enfrentándose a semanas de fisioterapia para recuperar la coordinación motora, Ana volvió silenciosamente a su trabajo de limpieza. Pero ahora todos los empleados de Valdez Pharma Global la trataban con el respeto que ella siempre había merecido. El hombre que había pasado toda su vida menospreciando a las personas inferiores, descubrió de la manera más humillante posible que su vida dependía precisamente de aquellas personas a las que él consideraba invisibles. Y todo el mundo estaba viendo cómo le daban una lección de humildad en las noticias nacionales. Pero, ¿aprendió Miguel realmente la lección? ¿Y cuál sería el destino de una mujer que demostró ser más grande que todos los prejuicios dirigidos contra ella? A veces la mayor venganza no es destruir a alguien, sino obligarlo a vivir sabiendo que debe su existencia a quienes siempre consideró inferiores. 6 meses después, Ana Morales recibió el Premio Heroína Nacional, de manos del cirujano general de los Estados Unidos, en una ceremonia retransmitida en directo a todo el país. El mismo uniforme de limpieza que había sido motivo de burla ahora estaba enmarcado en el Museo Nacional de Historia Afroamericana con una placa que decía el uniforme de una mujer que demostró que la competencia no tiene color. Miguel Valdez observaba desde la primera fila en una silla de ruedas que aún necesitaba ocasionalmente debido a los efectos residuales de la cirugía. Sus manos temblaban ligeramente, ya no por la enfermedad, sino por la emoción de ver a la mujer a la que la había humillado, siendo celebrada como debería haber sido desde el principio. «Señoras y señores», dijo Ana por el micrófono, con su voz resonando en el auditorio abarrotado.
Durante 15 años fui enfermera. Durante 5 años me trataron como si fuera invisible. Pero hoy entiendo que nunca dejé de ser lo que siempre he sido, alguien que salva vidas, independientemente de quien lo reconozca o no. Valdez Pharma Global se había visto obligada a implementar cambios drásticos tras el escándalo. Isabel López y Carlos Rivera fueron despedidos por conducta discriminatoria y la empresa creó un programa de diversidad que se convirtió en un modelo a nivel nacional. Irónicamente, las acciones de la empresa se recuperaron por completo después de demostrar un compromiso real con la inclusión. La doctora Rosa Martínez, ahora directora médica del nuevo Instituto Ana Morales para la Medicina Preventiva, sonrió desde el público. El instituto, financiado en su totalidad por una donación anónima de $10 millones de Miguel Valdez, ofrecía formación médica gratuita a personas de comunidades desfavorecidas. Cuando ese hombre me dijo que me quedara en mi sitio, continuó Ana, él no sabía que mi lugar siempre había sido salvar vidas. Simplemente no podía ver más allá de sus propios prejuicios. Miguel había intentado acercarse a ella varias veces durante su recuperación, pero Ana mantuvo una distancia respetuosa, no por ira, sino porque entendía que algunas lecciones deben vivirse en soledad para aprenderse de verdad. La humillación pública que sufrió Miguel fue devastadora, pero transformadora. Perdió amigos, influencia social y se vio obligado a enfrentarse a décadas de arrogancia casual, pero también ganó algo que nunca había tenido: humildad genuina y respeto por personas a las que siempre había considerado inferiores. La venganza, concluyó Ana en su discurso, no es hacer que alguien pague por lo que nos ha hecho. La verdadera venganza es hacernos tan grandes que sus pequeñas mezquindades ya no puedan alcanzarnos. La ovación duró 8 minutos. Miguel fue uno de los primeros en levantarse, aplaudiendo con lágrimas corriendo por su rostro. Más tarde, en el pasillo, él finalmente consiguió una breve conversación con Ana. «Yo era un idiota», dijo simplemente. «Lo eras». Ella asintió sin vacilar. «Pero los idiotas pueden aprender si son lo suficientemente humildes. Gracias por salvarme, aunque no lo merecía». «No te salvé porque lo merecieras», respondió Ana, ajustándose la medalla en el pecho. «Te salvé porque algunas cosas son más importantes que el trato que recibimos y porque la mejor manera de vencer los prejuicios es demostrando que nuestra humanidad es superior a la crueldad de los demás». Miguel asintió sabiendo que pasaría el resto de su vida tratando de merecer el perdón que ya había recibido. Hoy en día, Ana dirige 3 hospitales comunitarios y forma médicos en observación clínica avanzada. Miguel se alejó de los negocios para dedicarse por completo a la filantropía, especialmente a programas de educación médica para minorías. Ese día se salvaron 2 vidas, una del aneurisma cerebral y otra de la ignorancia terminal. La mayor venganza contra la discriminación no es el odio, sino la excelencia que trasciende todos los prejuicios dirigidos contra nosotros. Ana Morales había demostrado algo que Miguel Valdez tardó décadas en comprender: que la verdadera grandeza no se mide por el poder que ejerces sobre otros, sino por la gracia con la que tratas a quienes no pueden hacer nada por ti. 3 años después del incidente, Ana recibió una invitación inesperada. Miguel, completamente recuperado de su cirugía cerebral, le solicitó una reunión privada. No en su lujosa oficina, sino en el pequeño café donde ella solía almorzar durante sus descansos como limpiadora. «Quiero ofrecerte algo», dijo Miguel, visiblemente nervioso. «La presidencia de la fundación médica que hemos creado. Un salario de $500,000 anuales, todos los recursos que necesites y completa autonomía para implementar tus programas». Ana lo escuchó en silencio, removiendo lentamente su café. «Miguel», respondió finalmente, usando su nombre de pila por primera vez. «Hace 3 años me ofreciste trabajo limpiando baños porque pensaste que era lo único que merecía. Hoy me ofreces presidir una fundación porque sabes lo que valgo realmente». Él asintió, avergonzado. «La diferencia», continuó Ana, «no es lo que tú me ofreces. La diferencia es lo que yo siempre supe sobre mi propio valor. Acepto tu oferta no porque necesite tu validación, sino porque hay muchas más personas como yo que merecen oportunidades que nunca han tenido». El apretón de manos que siguió selló no solo un acuerdo profesional, sino el cierre de un círculo que había comenzado con desprecio y terminaba con respeto mutuo. 5 años más tarde, la Fundación Ana Morales había establecido 50 clínicas comunitarias en barrios de bajos recursos y había otorgado becas médicas completas a más de 200 estudiantes de minorías étnicas. Miguel, ahora completamente transformado, trabajaba como voluntario en las clínicas, a menudo limpiando y organizando suministros médicos. «Resulta que limpiar también es una forma digna de servir», le dijo a un periodista que documentaba su transformación.
Ana, convertida en una de las figuras médicas más respetadas del país, nunca olvidó las lecciones aprendidas durante sus años de humillación. En cada graduación de médicos que pasaban por sus programas, terminaba su discurso con las mismas palabras. Nunca permitan que nadie los haga sentir invisibles. Su valor no depende de que otros lo reconozcan. Y recuerden, a veces, la mayor venganza es simplemente brillar con tanta intensidad que sea imposible ignorarlos. La historia de Ana Morales y Miguel Valdés se convirtió en caso de estudio en escuelas de negocios y medicina de todo el mundo. No como una historia de venganza, sino como un testimonio de que la dignidad humana puede triunfar sobre los prejuicios más arraigados. Y en la entrada del Instituto Médico Ana Morales, una placa de bronce lleva grabadas estas palabras: dedicado a todos aquellos cuya competencia fue ignorada, cuya sabiduría fue desestimada y cuya humanidad fue invisible para quienes se creían superiores. Que este lugar sea prueba de que la grandeza no tiene color, género ni clase social. Miguel Valdés había aprendido la lección más humillante y transformadora de su vida, que había pasado décadas siendo rescatado por personas a las que consideraba inferiores, y que la verdadera superioridad radica en reconocer y celebrar la grandeza donde quiera que se encuentre. Esta historia nos recuerda que cada persona merece dignidad y respeto, independientemente de su posición social o profesión. La verdadera medida de nuestro carácter no está en cómo tratamos a quienes están por encima de nosotros, sino en cómo tratamos a quienes consideramos por debajo. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.